Saludos a todos, soy Joel Abraham Lechuga Gutiérrez y en este video explicaré de la forma más clara y sencilla posible cómo funciona el código de operaciones básicas de un árbol binario. Primero hay que explicar qué es un árbol binario. Un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. No pueden tener más de dos hijos, de ahí el nombre binario. Los árboles binarios suelen conformarse de un nodo raíz, que es el nodo que inicia el árbol, nodos hoja, que son aquellos que no poseen nodos hijo, y los nodos rama, que son aquellos que tienen al menos un hijo. Un ejemplo sencillo de árbol binario sería el siguiente, donde el entero 15 es el nodo raíz, los enteros 6, 20, 3, 9 y 18 son los nodos ramas, y los enteros 1, 4, 7, 12, 17 y 24 son los nodos hoja. A continuación explicaré cómo funciona el código en C++. El primer paso para crear el código es definir una estructura para el árbol binario, para que así cualquier dato que sea ingresado pueda ser organizado en el árbol, ya sea como nodo izquierdo o como nodo derecho. Ahora hay que definir las funciones y variables necesarias para que el código funcione correctamente. A lo largo del video explicaré cómo funcionan cada uno de ellos. La función de tipo void inicializar inicia la raíz como vacía, es decir, que no tenga ningún número. La variable de tipo int vacío sirve para indicar si los nodos del árbol binario están vacías o no. La variable de tipo int isHoja verifica si los nodos izquierda y derecha están vacías. La función insertar permite insertar datos al árbol uno a uno y los organiza como nodos izquierda o como derecha. La variable de tipo int búsqueda, como su nombre lo indica, se encarga de encontrar un nodo en específico, buscando entre los nodos izquierda y derecha. La variable de tipo int altura x se encarga de determinar la altura de un nodo en específico, buscando entre los nodos izquierda y derecha. La variable de tipo int altura full se encarga de registrar la altura total del árbol binario. La función de tipo void aux_altura le da soporte a la variable altura full, buscando entre los nodos izquierda y derecha y contando todos los niveles encontrados. La variable de tipo int nodos se encarga de registrar cuántos nodos hay en el árbol. La función de tipo void aux_nodos le da soporte a la variable nodos, buscando entre los nodos izquierda y derecha y contando todos los nodos encontrados. La función borrar x se encarga de borrar del árbol un nodo en específico, buscando entre los nodos izquierda y los nodos derecha. Una vez hallado el nodo, lo borra de inmediato. La función podar se encarga de borrar todos los datos insertados en el árbol binario,
desde los nodos izquierda hasta los nodos derecha. Aquí explicaré las tres funciones de recorridos que se pueden llevar a cabo en el programa. La función de tipo void preorden recorre primero el nodo raíz, luego se recorren los nodos izquierda y después los nodos derecha. La función de tipo void inorden recorre primero los nodos izquierda, luego se recorre la raíz y después se recorren los nodos derecha. Por último, la función de tipo void postorden recorre primero los nodos izquierda, luego se recorren los nodos derecha y después se recorre la raíz. Ahora bien, el programa consta principalmente del siguiente menú que nos va a dar 5 operaciones de un árbol binario. Primero que nada, debemos elegir la opción 1, insertar, para poder ingresar números enteros al árbol, ya que de lo contrario no nos será posible llevar a cabo ninguna operación. Una vez ya ingresados los números, podemos elegir qué operación queremos realizar. Al escoger la opción 2, recorridos, se ejecuta la función menú recorridos. Al elegir la opción 3, búsquedas, se ejecuta la función menú búsquedas. Al elegir la opción 4, alturas, se ejecuta la función menú alturas. Al elegir la opción 5, nodos, se ejecuta la función menú nodos. Al elegir la opción 6, podar, se ejecuta la función menú podar. Y al elegir la opción 7, salir, se cierra el menú y finaliza el programa. Para insertar números al árbol, hay que elegir la opción 1 del menú principal e ingresar el número que sea. Repite este proceso las veces necesarias para insertar más números. La función de tipo void menú recorridos abre el siguiente menú secundario en el que te da a elegir qué recorrido realizar. Si eliges la opción 1 preorden, se ejecuta la función preorden. Si eliges la opción 2 inorden, se ejecuta la función inorden. Si eliges la opción 3 postorden, se ejecuta la función postorden. Si eliges la opción 4, se cierra el menú de recorridos y te regresa al menú principal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo usar el menú secundario para realizar recorridos. Primero hay que elegir la opción 2 en el menú principal y después se abrirá el menú de recorridos donde te pregunta si quieres realizar un recorrido en preorden, inorden o postorden. En caso de elegir la opción 1, se realiza recorrido preorden. En caso de elegir la opción 2, se realiza recorrido inorden. En caso de elegir la opción 3, realiza recorrido postorden. La función de tipo void menú búsquedas se encarga de encontrar el número que le indiques usando la variable búsqueda. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se usaría la opción de búsqueda. Al elegir la opción 3 en el menú principal, te pedirá qué número quieres que busque dentro del árbol. En caso de que dicho número no esté en el árbol, te dirá que no se encuentra ahí. La función de tipo void menú alturas abre el siguiente menú en el que te da a elegir qué realizar. Si eliges la opción 1, altura de un nodo profundidad, determina la altura de un nodo especificado usando la variable altura x. Si eliges la opción 2, altura de todo el árbol, determina la altura del árbol completo usando la variable altura full. Si eliges la opción 3, salir, se cierra el menú de alturas y te regresa al menú principal.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo usar el menú secundario para determinar alturas. Primero hay que elegir la opción 4 en el menú principal y después se abrirá el menú de alturas donde te pregunta si quieres que determine la altura de un nodo en específico o si quieres que determine la altura del árbol completo. En caso de elegir la opción 1, este menú te pedirá el número a calcular. En caso de elegir la opción 2, directamente te mostrará la altura del árbol completo. La función de tipo void menú nodos usa la variable nodos para mostrar cuántos nodos hay en el árbol. Aquí tenemos un ejemplo de cómo usar la opción de nodos. Al elegir la opción 5 en el menú principal, inmediatamente te mostrará el número de nodos que hay en el árbol. La función de tipo void menú podar abre el siguiente menú en el que te da a elegir qué realizar. Si eliges la opción 1, podar un nodo del árbol, te pedirá un nodo dentro del árbol en específico y lo elimina usando la función borrar X. Si eliges la opción 2, podar todo el árbol, se borran todos los números dentro del árbol con la función podar. Si eliges la opción 3, salir, se cierra el menú y te regresa al menú principal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo usar el menú secundario para borrar nodos del árbol. Al elegir la opción 6 del menú principal, se abrirá el menú de podar en donde te pregunta si quieres borrar un solo nodo en específico o si quieres borrar todos los nodos del árbol. En caso de elegir la opción 1 del menú de podar, te pedirá el número a borrar. En caso de elegir la opción 2, directamente te eliminará el árbol completo. Y bueno, eso será todo por mi parte. Espero que este video haya sido de utilidad. En la descripción dejaré 2 links en los que obtuve la información para explicar lo básico de árboles binarios. Muchas gracias por su atención, me despido.